gracias por esta gloriosa oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros en nuestra primera clase y te damos las gracias por permitirnos compartir esta segunda clase de homilética sagrada. Señor amado, sin ti absolutamente nada podemos hacer. Pero contigo, Señor, haremos proeza en tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos. Te pedimos que en el poderoso nombre de tu amado Hijo, oh Dios, que tú nos des tu gracia, tu sabiduría, para poder exponer estos principios de la palabra. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice, Padre, la iglesia en Colombia, en México y en otra parte del mundo que están estudiando juntamente con nosotros tu palabra. Y todo hermano que individualmente también está estudiando, Padre, por este medio. Te pedimos que tú le des una gran bendición a ellos y que tú abras nuestro apetito para que podamos ser obreros que trazamos bien la palabra de verdad. En el nombre de Cristo. Me gustaría invitar, amados, a 1 Corintios, en el capítulo 4, si me acompañan, por favor. Siendo esta nuestra quinta clase de homilética sagrada, el tema de hoy es la administración del mensaje. La administración del mensaje. Ya llegó el momento de funcionar, ¿no? El mensajero en su mensaje, la pericia del predicador, la eficacia de la palabra, todo lo que hemos tratado. Pero ahora llega el momento de funcionar. Usted se va a presentar delante de la audiencia, usted va a predicar, usted va a comunicar el mensaje. Aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Dice, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores. Ahí está la palabra. La palabra de hoy es la administración del mensaje. Administradores de los misterios de Dios. Hermano, ¿qué es lo que estamos ministrando? Usted está compartiendo el evangelio. Y quiero estar claro, no crea que tiene que ser de un púlpito. Porque recuerda, Jesucristo no usó un púlpito. Los apóstoles solamente no usaron un púlpito. Bueno, seguramente en la sinagoga, el lugar donde ellos se congregaban, pero no es necesario. Esa persona, sea que usted va a ministrar el evangelio a un inconverso, sea que usted ha sido invitado a una reunión de mujeres, a una reunión de hombres, de jóvenes, o cuando tiene la oportunidad de dirigirse a una congregación, a un grupo de hermanos. ¿Qué es usted? Servidores y administradores. Usted sirve. ¿Qué va a servir el evangelio? ¿Qué va a administrar? Ahí lo dice. Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta clase, si el Señor nos concede el tiempo, la estaremos viendo a través de 4 puntos principales. Punto número 1. La necesidad del discernimiento. La necesidad del discernimiento. ¿Qué significa eso? Lo primero entonces es, ¿cuál es la ocasión de esa invitación a predicar el mensaje? Eso es lo primero. La ocasión. En otras palabras, ¿le voy a predicar a un grupo de inconversos? ¿Le voy a predicar, como el día de ayer, cuál era la ocasión? Una reunión de mujeres. ¿No?
el tema tenía que ser una palabra conforme a la ocasión. La expositora, la hermana Margarita, no podía traer un mensaje que hable, bueno, voy a hablarle de la oración. Yo creía que era una reunión de mujeres, a no ser que la reunión de mujeres fue diseñada para hablar de oración. ¿Estás entendiendo, hermano? Cada cosa en orden. Entonces, la ocasión es, número uno, es evangelización. Hay solamente dos, se va por dos lugares. ¿Cuáles son? Evangelización o edificación. ¿Está entendiendo? Si me estoy dirigiendo a un grupo de creyentes y yo sé que en esa iglesia o en ese lugar donde me voy a dirigir son todos creyentes, voy a traer un mensaje de edificación. Si voy a predicar en la calle, cuando salimos aquí a predicar en la calle, en el parque, en las plazas, yo no voy a edificar. Y usted nota a veces, hermanos, que comienzan a hablar en la calle, gloria a Dios, aleluya, cuánto alaban a Dios, y comienzan a hablar, a veces, hermanos, ustedes me disculpan, yo me quedo ahí y digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios mío, ¿por qué será que no se aprende? Y tantas veces, tantas enseñanzas, tantos mensajes, que se le habla. Tú estás en la calle, ese lenguaje no es para ellos. Tiene que hablarle el lenguaje que ellos entienden. Hay que hablarle de Jesucristo, ese es el evangelio que ellos necesitan oír. No, tú no tienes que hablar el lenguaje. Ahora, cuando nos reunimos acá, o nosotros aquí, si vamos aquí a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Miremos aquí. Estamos hablando la necesidad del discernimiento. Desde el momento que usted le invitan a compartir la palabra, usted capta, discierne cuál es la ocasión. Si la ocasión es evangelísticamente o es edificacionalmente. Si es para los santos o si es para los inconversos. Es lo mismo que hablamos en consejería, ¿recuerdan? Es lo mismo. Aquí en Hechos capítulo 17. Versículo 23. Miremos la ocasión. Aquí está el apóstol Pablo en Atenas y llegó a un lugar llamado el Areópago y en Grecia. Y mira lo que dice aquí. Aquí viene Pablo. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo ahora? Pablo no conoce a esa gente. Él no sabe quiénes son. Es la primera vez que llega a ese lugar. Y él comienza a observar. Eso usted hace también. Si va a una congregación, usted comienza a observar la congregación, a discernir. Y está orando en su espíritu a Dios. Porque usted quiere honrar a Dios y que la palabra llegue. Entonces dice, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando, ¿qué está diciendo? Estoy discerniendo, acabo de discernir. ¿Me están dando cuenta? Discerniendo, pasando y mirando vuestros santuarios. Hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tremendo. En otras palabras, él discernió, hermano, que eran paganos, que eran religiosos. Recuerden lo que le dije, que hay tres grupos: creyente, no creyente y religioso. ¿Cuáles eran ellos? Eran religiosos. Ellos creían que conocían a Dios, pero Pablo, al ver los ídolos, ustedes son religiosos, ustedes están perdidos. Y dice aquí, y por eso que le dice, tienen un letrero. Pablo se pegó de eso. Ellos, los atenienses, tenían una colección de dioses. Y había uno que ellos no conocían.
Y ellos pusieron al Dios no conocido. Bueno, no queremos dejar a alguno y tenemos este altar para que no sea, para que esté bien con nosotros. Y dice Pablo, bueno, y ahí, por ahí se pegó Pablo. Entonces usted discierne cuando dialoga con la persona, sea en el parque, sea en la calle, sea en un hospital, sea en una prisión, no importa el contexto, sea en un púlpito, sea cuando usted entre a la congregación, se discierne cómo se va a dirigir. A veces en una invitación se discierne, ¿ok? Los viajes que el Señor por su gracia me ha permitido a mí dar a estos lugares, yo comienzo a orar y le pido al Señor y le digo, Señor, yo no conozco a nadie en ese lugar. Permíteme discernir si son hijitos, jóvenes o padres. ¿Me está entendiendo? Los tres niveles. Si son niños recién nacidos, convertidos, si tienen un nivel o si son gente madura. Y según lo que yo discierna, no cuando llego, hay muchas cosas que se disciernen cuando llegue, antes. Entonces, el Señor, yo quiero dar una palabra que llegue conforme al nivel de ese grupo de creyentes. Si son impíos, son impíos. Todo es igual porque son inconversos. Pero cuando son creyentes, hay tres grupos. Hay tres grupos. Están los recién convertidos, los que tienen un poquito de madurez y aquellos que son maduros, padres. Hijitos, jóvenes, padres. Primera de Juan. Discerniendo. Entonces, en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquí viene el mensaje, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Usted ve, hermano? Y luego dice que el día del juicio viene. Entonces ahí está. Ahí vino el apóstol Pablo, no perdió el tiempo. No comenzó a dar un discurso filosófico, porque Pablo era un hombre muy letrado. Un hombre que conocía mucho las diferentes cosas. Él fue al punto. El punto es que esa gente estaban perdida, estaban en el paganismo, y la única manera era tornarse de esos ídolos falsos, y lo llaman arrepentimiento. Y ahí viene el cambio. ¿Verdad? Y algunos, usted le sigue leyendo, algunos de ellos se tornaron a Dios. Entonces, esa evangelización, Romanos capítulo 1, ahí fue evangelización. Pero mira ahora en Romanos capítulo 1, versículo 11, ahora viene edificación. Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. ¿Por qué Pablo habla aquí así? Porque son creyentes. Son creyentes. Entonces Pablo le habla en términos de creyentes. Porque la iglesia de Roma era una iglesia. Pero en el Areópago no era una iglesia. En el Areópago eran paganos. Entonces él, en la administración del mensaje, tenemos que discernir si son perdidos o si son creyentes. Ahora, si son creyentes, ver qué clase de creyentes son. Y uno discierne, entonces uno acomoda el mensaje. ¿Se da cuenta? Ok. Ahora, usted ve, también aquí, no lo voy a buscar porque ya lo dije, puede ser cuando se dirige al cuerpo, está proyectado el cuerpo, con su capacidad, ahí usted ve los tres niveles. Hijitos, jóvenes, padres, o padres, jóvenes, hijitos. Primera de Juan 2:13. ¿Qué dice? La palabra capacidad es vital. Es vital. Si es una iglesia, si usted sabe que una iglesia nueva, que la iglesia solamente tiene un año, ¿qué clase de creyentes son esos? Hijitos. Son recientes. Ah, pero no se confunda. Aquí viene la trampa. Hermana o hermano, ¿cuánto tiene el tiempo la iglesia? Y le dicen uno, bueno, esta iglesia tiene 10 años. Pero cuando uno se dirige a la iglesia, uno discierne que están en pañales. No se deje engatusar porque le diga que tiene 10 años. O creyentes
que le digan, yo nací en el Evangelio. ¿Le han dicho ustedes eso? Yo nací en el Evangelio. No sé lo que significa eso, porque se nace en Cristo. Pero entonces usted comienza a dialogar con esa persona y usted descubre que está en los pañales. Porque en esa iglesia no le enseñaron, no abrían la Biblia, no escudriñaban, no enseñaban, no se esmeraban, por la razón que sea. Entonces, si usted va a esa iglesia, aunque el pastor le diga a usted, el pastor se va a sentir muy... Bueno, la iglesia, hermano, la iglesia nuestra tenemos 20 años. Y cuando usted comienza a dirigir a la iglesia, ¿verdad? 20 años de experiencia ministerial, disculpe. Tiene un año de experiencia dando la vuelta 20 veces. ¿Está entendiendo? Repitiendo el mismo error 20 veces por 20 años. Eso es trágico, pero la realidad. Ya saben, se habla aquí sin rodeo y sin vuelta, ¿verdad? Entonces hay que discernir, ¿ok? La receptividad de los congregados. Ahora, cuando se predica, viene ahora, está la receptividad de los congregados. ¿Cuán receptivo soy? Eso lo hablamos en consejería. ¿Es positivo o negativo? Pero siempre hay respuesta. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Va a haber una respuesta negativa y una positiva. Míralo ahí en Hechos 7, 57 y Hechos 13, 44 al 66. ¿Negativa o positiva? Ya usted lo vio con Esteban, ¿recuerda? ¿Lo estamos proyectando? No está proyectado. La receptividad de los congregados, negativa o positiva. Entonces, aquí está, Hechos 7, 57, 13, 44. Ahí habla otra vez más, habla de Esteban. ¿Recuerdan que era cómo fue la predicación de Esteban? Lo apedrearon. El problema no era el mensaje, el problema no fue Esteban, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo como Pedro. El problema es el corazón. ¿Cómo está ese corazón? Entonces, lo mismo acontece, escuchen bien, lo mismo acontece cuando se predica la palabra a los creyentes. Puede ser que responden negativamente o puede ser que responden positivamente. ¿Okay? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, del libro de los Hechos. Pásate aquí, hermanos, a Hechos, capítulo 8. Si me acompañan, por favor, para ver este ejemplo. Y voy a avanzar un poco. Aquí está la conversión del etíope. El oficial de Etiopía, que fue enviado por la reina de los candenses a Jerusalén, subió y él venía con el rollo de Isaías. Qué bueno ese señor. Y el Señor miraba la sed de ese africano. Era africano. Y el Señor, en su amor, sacó a Felipe de todo lo que estaba haciendo, milagros, maravillas, y lo llevó a hablarle a esa persona evangelísticamente. Y en el versículo 30, acudiendo Felipe y lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiende lo que lees? ¿Entiende lo que lees? Y usted conoce ya, hermano, no voy a redundar, usted conoce que esa persona fue positivamente, el Señor obró y lo salvó, pero en el caso de Esteban fue negativamente. Segundo punto, la palabra en proporción. La palabra en proporción. ¿Usted tiene la palabra proporción? O la porción que usted va a dar. Vamos aquí a Marcos, capítulo 6. El Evangelio según San Marcos. La palabra en proporción.
Veamos aquí a Cristo, el primer subpunto, Cristo en Nazaret. Marcos capítulo 6, en realidad, versículo 5. La palabra en proporción, usted lo va a ver aquí. En muchos lugares el Señor Jesucristo hablaba y enseñaba muchísimo en ciertos lugares y daba gran proporción del mensaje y hacía grandes maravillas. Pero mira lo que dice aquí: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estamos captando el principio. Usted no va a coger y va al creyente y sigue. Oye, esa persona dura, esa persona reputando, esa persona burlándose, y ahí. Tiene que ser en proporción. Cuando se discierne, usted comienza a discernir a esa persona según lo que le dice. Usted ve que hay receptividad, que hay un genuino interés, usted continúa y está orando en el espíritu. Usted está orando por dentro, ¿verdad? Señor, abre su corazón. Señor, toca. Si tiene nada por hacer, Señor, obra en esta vida. Señor, salve esta vida. Señor, abre el corazón. Usted está orando y le da conforme. Pero si a veces hay personas que comienzan a burlarse y y te desvían y comienzan a hablar más de los pastores, no pierdo mi tiempo. Señor, hacemos un placer. La próxima vez que quiera oír el evangelio, aquí está mi teléfono y sigo mi camino. No pierda su tiempo, hermano. No se le eche las perlas a los cerdos, dice la palabra. Es en proporción. Aquí lo dice: Cristo no hizo milagro porque había incredulidad en ellos. Él no existió. Él podía haber hecho más milagros. Humanamente hablando, piensa, bueno, déjame hacer más milagros porque la gente cree. No, había incredulidad. Le dio poca proporción. Unos cuantos milagros. Ok, ahora, en 1 de Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, ¿cuál es la proporción? Digamos, usted tiene un bebé recién nacido, como la hija mía ahora, ¿verdad? Mi hija que tiene a su hijo, que tiene 7 años, el varoncito, y ahora la niña que tiene 1 mes y 1 semana. ¿Quién come más? Está de más decirlo, ¿quién come más? La niña está ahora con su, ¿verdad? Con su parchita, la botellita, no sé cómo le llaman en diferentes países, le está dando que 3 onzas, que 4 onzas, que 5 onzas. La fui a visitar el otro día y el niño le gustan los cherry tomatoes. Y se comió casi la caja completa. Me encanta. Y quería más. Proporción. ¿Por qué? Porque uno es un bebito y otro es grande. Entonces, cuando uno ministra la palabra, aquí Pedro era una iglesia tierna, había niños. ¿Qué hace? Desear como niño recién nacido la leche espiritual. Leche. Entonces, a los recién nacidos se le da leche. Entonces, en Hebreos capítulo 6, versículo 14, están los maduros. Hebreo capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Dice: pero el alimento sólido, mira el 13, el contraste. Estamos hablando de la palabra en proporción. Usted está cantando al principio. Usted va a traer la palabra en proporción ¿a qué? En proporción al nivel de esos creyentes. Entonces, en el versículo 3 dice: y todo aquel que participa de la leche. ¿Quién participa de la leche? Los recién convertidos, los niños. ¿Por qué? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. No está malo, él es niño.
No es una palabra condenatoria, es niño, toma leche. Pero lo trágico es cuando una persona ya tiene mucho tiempo, como él lo dice aquí mismo, recuerda que dice, y no le puedo hablar de ciertas cosas, porque después de mucho tiempo tengo que decirle los primeros rudimentos. ¿Ya han leído eso? ¿Verdad? Que él habla de, hay que volverle a darle los primeros rudimentos, el ABC, las doctrinas, bautismo en agua, juicio eterno, bautismo, obras muertas, fe, le habla de las doctrinas de Cristo, porque había que repetírselo, porque todavía había pasado mucho tiempo, y así pasa en la iglesia, pasan tanto tiempo, y los creyentes, hermano, entiendan, es una vida que ha sido impartida. Cristo, la simiente, es un ser que tiene que desarrollarse dentro de uno. Y a veces un Cristo clemente en la vida de uno por nuestra negligencia, no estudiamos, no leemos, no oramos lo suficiente, no nos envolvemos en las cosas de Dios. Y a veces hay iglesias que están haciendo la misma condición. Porque de allá, la clave está en el púlpito. Los pastores, yo siempre digo, los pastores son responsables. Los creyentes son responsables. Pero los pastores también, porque ellos tienen que ahí, el tintineo. La misma nota, día y noche, la palabra. Y por otro lado, los que quieren a Dios se quedan. Nosotros se van para una mega iglesia a escuchar herejías, ¿verdad? Y evangelio de prosperidad y otras sandeces, que es el menú del día de muchas congregaciones, lamentablemente. Pero en el versículo 14 dice, pero al alimento sólido, en proporción, es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? Lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra fine tuning, como decimos en inglés, ¿verdad? La palabra de Dios te da a ti la habilidad de agudizar tus sentidos espirituales de tal manera que te presentan lo precioso y lo vil mezclado, el oro y el oropel. Te presentan la luz y la tiniebla, y por el discernimiento que es la palabra de Dios, que es una espada que corta y que divide. No se puede dividir si no se corta. Usted divide, entonces, porque tiene los sentidos ejercitados. Porque usted es un experto en la palabra. De ahí la gran necesidad que tiene todo creyente, de ser un asiduo estudiante de las Escrituras. Hay creyentes, yo no sé, hay creyentes que ni leen la Biblia, ni leen la Escritura. Lamentablemente. Ok. Punto número 3. La palabra de vida. No de vida con B corta, de vida, lo que tiene que decirse. La palabra de vida. En Proverbios capítulo 25, versículo 11, Proverbios 25, 11, dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Me gusta mucho ese proverbio. Y recuerda que este es el libro del predicador, el expositor, el administrador. ¿Cómo conviene? No todo conviene, en todo tiempo, en toda hora. No conviene hablarle. Le voy a hablar a un recién convertido de la escatología, de las 70 semanas de Daniel. Cosa más absurda. A mí a veces me han pedido a mí que, digo, hermano, concéntrese en la leche, le he dicho. Aprenda primeramente, esa vianda vamos a dejarla para después. ¿Verdad? ¿Cómo conviene? Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. La palabra de vida es aquella palabra como conviene. Pero mira aquí ahora, este principio complementario. Mateo capítulo 17. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, mire esto,
No digas la visión a nadie. No digas la visión. ¿Cuál fue la visión? De Cristo siendo transfigurado en el monte con Pedro, Jacobo y Juan. Y el anhelo de ellos, recuerda que los otros discípulos se quedaron al pie del monte. El Señor solamente les llevó a esos 3. Los demás se quedaron allá. Juan, Pedro y Jacobo, ellos fueron con el Señor. El Señor les dio ese privilegio a ellos. Y ellos, seguramente, ellos estaban impactados por lo que vieron. Y yo, ¿qué sería lo natural? El Señor dijo, la palabra de vida, ¿están entendiendo? No es el momento. Uno tiene que aprender a refrenar sus labios, que uno no quiere con el deseo de hablar y compartir. No, esa persona todavía. Yo nunca olvido esto, ahora lo recuerdo. Cuando di mi éxodo de la iglesia contemporánea, mi final éxodo en 1995, que yo me encontraba en el estado de Maryland, y luego comencé a estudiar la palabra frescamente, y estaba tomando un curso con unos hermanos en Miami. Y le dije a los líderes, yo he tomado todos estos cursos, yo quiero tomar ahora el libro de Apocalipsis. Yo he dado el libro de Apocalipsis, yo, un creyente ya de tantos años, y me dice alguna palabra, usted no está preparado todavía. ¿What? ¿Cómo? Me podía herir mi ego, lo cual no hirió porque fui quebrantado. ¿Cómo que? Y luego pasó un año. Y yo seguía estudiando. Porque no me estudiando. Seguía estudiando. ¿Y sabes lo que me dijo? La persona, porque estaba examinando mis exámenes, me dijo, brother, you're ready. Usted está listo. Porque en ese momento la palabra no era apropiada porque era algo distinto que lo que yo estaba acostumbrado a oír en la iglesia contemporánea. Un librito aquí escrito, los diferentes puntos de escatología, pretribulación, un montón de, a veces, teorías que yo estaba acostumbrado. Pero ahora, frescamente, el Señor estaba tratando con mi vida, del cual tuve que arrepentirme de muchas cosas que anteriormente había adoptado. Hasta el día de hoy me continúo arrepintiendo cada vez que el Señor me dice, ¡ajá! Todavía hay algo que está fuera de orden. Porque esto no es que no hemos progresado, esto es continuamente el Señor tratando con nosotros. Entonces aquí dice, no se lo diga a nadie. Entonces, pero en Primera de Crónica, capítulo 12, el tercer subpunto, Primera de Crónica, capítulo 12. Me encanta esta escritura. Quizás tú nunca la has visto. Esta escritura. Línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito acá. Eso es lo que se hace. Primera de Crónica, capítulo 12. Wow. Entonces tenemos la palabra de vida como conviene y cuando es necesario. Pero ahora viene este grupo de personas muy entendidas. Y eso quisiéramos nosotros estar ahí. Mire, versículo 32. Primera de Crónica 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes, entendidos en los tiempos. Oh Jehová, haznos uno de ellos, por favor, Padre. Y sabían, están consejeros, lo que Israel debía hacer. ¿Entienden? La palabra de vida. ¿Me están entendiendo? La palabra de vida. En otras palabras, la palabra que conduce a una conducta correcta, a un proceder correcto, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Era un grupo de consejeros, amados hermanos, sabios consejeros. Habían 200 príncipes. Pero me encanta esa parte. Entendidos en los tiempos. Así es. Sabían, había ese discernimiento en los tiempos.
¿Cuál es el tiempo? No es el tiempo. Ahora sí, ahora no. Había ese discernimiento, ese entendimiento. Y así pasa. Cuarto punto y último, una palabra clara. Primera de Corintios, capítulo 14. Una palabra clara. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 8 y 9. Está aquí hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En capítulo 12 le habla de los dones espirituales, ¿verdad? Capítulo 13 le habla del amor. En el capítulo 14 le habla de la profecía o la proclamación de la palabra. Y en el contexto de lo que le dice, en el versículo 8 y 9, le dice lo siguiente. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Para la batalla. Así también nosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En otra palabra, que sea una palabra clara. No, usted debe de dominar la materia, ¿verdad? Lo que van a la universidad, lo que hemos ido a la universidad, ¿verdad? Aquí hay bastantes personas. El profesor, el primer día de clase, el profesor le da el sílabo, ¿verdad? Y le dice los requisitos del curso. Y le dice, él trae el libro de texto, ¿verdad? Yo aquí en Lima cogí psicología, cuando estaba estudiando, y sociología, aquí en Lima. Ese tremendo libro de 300, 400 páginas. Pero ¿sabe qué? Él no tiene que leer el libro. Usted no conoce el libro. Él es el profesor. El libro, yo recuerdo, él tenía el libro, lo sacaba y lo dejaba ahí, pero él ni lo abría el libro. ¿Por qué? Él conocía la materia. Él daba una palabra clara porque él maneja el tema. Entonces, vamos a predicar, vamos a administrar el mensaje, ¿verdad? Y uno está orando. Le digo algo personal de como mi proceder. Mi oración es, Señor, ayúdame a decirlo como debo decirlo. Enséñame. Dame la palabra clara, precisa. Elimina de mi mente todo vestigio de algo humano. Ilumina mi entendimiento. Que la palabra sea clara, precisa y al punto. Que no desperdicie palabras. Que no me vaya por la tangente, ¿verdad? Estos predicadores, Dios mío, que uno quisiera desaparecerse. Un aplauso a Cristo, levanta la mano, da esto para acá y para allá. Un montón de cosas. Oye, tú fuiste invitado a predicar. Predica la palabra. Yo tengo hambre, quiero comer, por favor. No me ponga el plato por la nariz. Sírveme manjar. Dame la comida. Quiero hambre. No quiero oír la historia de tu vida. Mantente en la palabra. Y por eso a veces el pueblo está desnutrido, hermano. El pueblo perece por falta de conocimiento. No por predicador. El predicador está... En mi país dice a 3 por chele. ¿Verdad? Ok. La palabra comprensible. Habacuc capítulo 2. Habacuc 2. Vamos al libro de Habacuc. 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 Capítulo 2. ¿Cómo dice? Dos. Declara. Y declara capítulo 2, versículo 2.
La visión. Y Jehová me respondió, escribe la visión, declárala en tablas. ¿Para qué? En otra palabra, da el mensaje. La visión viene siendo el mensaje, ¿me está entendiendo? El mensaje. Y dice, declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leyera en ella. En otras palabras, esa persona va a oír. Para que corra significa para que entienda el mensaje y actúe, proceda. Ser creyente es una carrera. Usted va a declarar un mensaje con el fin de que esa persona se edifique, cambie, sea transformada, cambie sus pautas, sea reafirmado los valores cristianos. Declárala, claramente, declárala, escríbela, ¿entiende? Usted quiere ser legible, usted escribe, quiere ser claro lo que está diciendo. El médico, cuando le da a usted la prescripción, la receta, usted no entiende lo que él dice, porque es un médico, ¿verdad? Usted no entiende lo que él dice. Ah, pero vaya a la farmacia, ¿verdad? Él no está preguntando, buscando un diccionario. Esa persona tiene un entrenamiento, sus ojos están entrenados y conoce exactamente cuántos miligramos, lo que es, cómo se llama, conoce toda la historia de todo eso. Y usted está por 100%, espera 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que sea, y ahí le va a dar exactamente, le va a preparar el medicamento para que usted corra, para que usted actúe, para que usted se mejore, lo que sea. Así es entonces el predicador, la medicina es la palabra. ¿Ok? Lucas capítulo 1. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Aquí el doctor Lucas, porque Lucas era un médico, era un doctor, sí. El médico amado, lo llama Pablo. El Señor lo dirigió a escribir uno de los 4 relatos del Evangelio, ¿verdad? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, son similares. Tiene fotografía del Cristo hombre. El 4 Evangelio, una fotografía del Cristo Dios, diferente a los otros evangelios. Un complemento. ¿Y cuál fue el proceder de Lucas cuando él va a comenzar a escribir? Ahora, estamos aplicando esto a que sea una palabra clara. Para que sea clara, ¿qué hay que hacer? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, esa es la palabra, orden. La historia de las cosas entre nosotros que han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, se está refiriendo a los apóstoles. Me ha parecido también a mí. ¿De qué manera? Después de haber investigado con diligencia, esas son palabras clave, orden, diligencia, ¿verdad? Desde su origen, ¿recuerdan? No, con lo que digo, no te voy por la rama, vete a la raíz. Do your homework, a tu tarea, predicador, tú vas a predicar, no me con cuento, estudia, pégate las pestañas, métete en el secreto de Jehová. No venga a improvisar, no me hable de experiencia, no me hable de acá, no me venga con chistes, con charlatanería en el púlpito. Predícame la palabra si Dios te llamó. Si no es así, no eres un predicador. Vete a sembrar batata, ve a hacer otra cosa. Si no eres un predicador que tome en serio el mensaje de Dios, la predicación de la palabra, que te come el libro, mantente la palabra, no pierda mi tiempo ni el tuyo. Una cosa más terrible, y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado esto. Uno ir con hambre, digamos, usted va a un restaurante, ¡ay, qué hambre tengo! Y le recomiendan un restaurante de cachete. Dice, uy, este restaurante tiene fama. Y usted se va a ir al viaje y se va allá a downtown a Manhattan. Parece que a alguien le ha pasado eso. Interpreta mi silencio. Y usted va, y usted está esperando un gran manjar. Y luego viene
Digamos que una lupa por la porción que me están dando. Y luego aprueba la comida. ¡Qué decepción! Y luego viene el batazo. 58.60, por favor, pague. ¿Qué tiene? ¿American Express o Mastercard? ¿O es en efectivo? Le dije, usted perdió su tiempo, ¿verdad? Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí hace muchos años. Cuando yo me casé con el amor de mi vida, Laura, ¿verdad? Entonces yo fui, entonces estábamos en la luna de miel y fuimos y estábamos en Puerto Plata y estábamos en un hotel de cachete, 2 enamorados, ¿verdad? Y yo probé la comida y no me convencía. Y después, carísimo, se me ocurrió algo, ¿verdad? Y un taxi, lléveme a las afueras donde está este hotel. Y comenzamos a buscar exactamente una viejita con esos chinchorritos, eso que nada más algo así, que la gente, pero había una línea. Y yo le dije a ella, vamos a comer bueno acá. ¿Cuántos dólares gastamos? $6. Y nos medimos un manjar, comida criolla, alimento puro. En el hotel hasta guitarra me tocaban, serenata. Claro, sacarme los dólares. Usted me está entendiendo, hermano, lo pongo así jocosamente, para que usted entienda, hermano, que no todo lo que brille es oro. Entonces hay que, en orden sustanciosa, que sea palabra de Dios. Y finalmente, Juan 1.1. Juan 1.1. ¿Cuál es la palabra clara? La palabra clara. La palabra en la administración del mensaje. Número 1, la necesidad de discernimiento. Segundo punto, la palabra en proporción. Tercer punto, la palabra de vida. Y cuarto, la palabra clara. Finalmente, en el principio era el verbo. Ahí está todo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué significa verbo? La palabra. Palabra. ¿Qué es el verbo? En gramática, el énfasis. ¿Están entendiendo, amados? El énfasis del mensaje, el telos, el propósito del mensaje, tiene que ser el verbo. No puede ser otra cosa, hermano. La meditación, de principio a fin, no importa que se hable de Felipe y se comete ese error a veces. Se habla, por ejemplo, se toma un pasaje del Antiguo Testamento y se habla de Abraham y el héroe, usted está escuchando el mensaje, no sé si usted ha pasado por esa escuela, y el héroe era Abraham, la gran fe de Abraham, o Elías que hizo el milagro, o con una onda pequeña, David mató a Goliat. David mató a Goliat, hermano, con una pequeña onda. Las lágrimas le sacan a uno. David no es el héroe, ni tampoco la piedra. Entonces, el predicador, todo lo que predica, no importa qué pasaje de la Escritura, tiene que llegar a uno con el verbo. Porque Dios honra su palabra. Amén. Dios honra a Jesucristo. ¿Qué es lo que usted quiere oír? ¿Usted quiere oír la historia de David? Yo me la sé de memoria, hermano. Porque Jehová es mi pastor, mi abuelita me la daba en la estampida, en la funeraria, en una colección tenía. Y así eso me hablaba el corazón. Pero el héroe no es David como el pastor. No es Samuel, no es Pedro. ¿Dónde está Jesús en ese mensaje que yo he venido a adorarle? Ese es el todo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, que seamos buenos administradores de tu rica y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.